Buenas, ¿cómo estáis? Fijaos, hace unas semanas el usuario Canal para Entretenerse me retó a calcular el valor exacto de la fracción continua que tenéis en pantalla. En concreto, pues es esta de aquí, la que veis. Antes de empezar, quería avisar de que este es uno de los retos más difíciles que se me han planteado hasta ahora. De hecho, este mismo usuario dijo que ahora me había pillado, entre comillas, y claro, esto no podía quedar así y no he parado hasta solucionarlo del todo. Pero he tenido que repasar varios libros y fuentes para llegar a la solución, como por ejemplo refrescar conocimientos en ecuaciones diferenciales. Por lo que avisados quedáis. Aquí se van a utilizar matemáticas algo avanzadas, pero que las he intentado presentar de una manera que se entienda hasta donde pues he podido conseguirlo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, tenemos que demostrar el valor exacto de esta fracción continua, de esta de aquí. Bien, sea v, vamos a llamar v al valor de esta fracción continua que queremos calcular. Bien, voy a borrar esta flecha de aquí que me molesta. Bien, v es el valor de esa fracción continua. Para calcular este valor vamos a representar el inverso de esta fracción continua, es decir, vamos a representar esto. Bien, veis que esto de aquí abajo, no es otra cosa que esto, ¿vale? Lo que pasa que lo he hecho el recíproco, es 1 entre v. Entendéis lo que es esta fracción continua, ¿no? Es decir, esto es una fracción que sigue, aquí por ejemplo seguiría 1 entre 5 más 1 entre 6 más 1 entre 7 más, ¿vale? Y seguiría hasta así hasta el infinito. Si lo vais calculando con la calculadora, pues podréis llegar a un número, pero queremos calcular el número exacto y no haciéndolo con la calculadora, sino utilizando métodos matemáticos. Entonces, teniendo esta representación en mente, vamos a considerar la siguiente serie infinita, que la voy a representar por la letra griega phi. Vamos a representar esta fracción infinita, o sea, serie infinita. Bien, esto sería, pues es una serie infinita, ¿no? Empezamos con 1 más a entre z más 1 entre 1 por 2 por a al cuadrado y así hasta el infinito. Si veis, lo que estamos haciendo es ir añadiendo términos que se construyen de esta manera. ¿Cuál es el término general de esta serie infinita? Pues el término general sería, el término n, pongamos, sería 1 por 2 por 3 por hasta n por a elevado a n entre z por z más 1, uy, que mal lo he escrito, por hasta el término z más n menos 1. Bien, esto sería el término enésimo, digamos, de esta serie infinita. Bien, ahora en esta serie infinita vamos a sustituir el término z por z más 1. ¿Qué es lo que obtenemos? Si sustituimos z por z más 1, obtenemos la siguiente serie infinita. Si os fijáis, lo único que he hecho ha sido en esta expresión de la serie dependiente de z, donde había z, lo he escrito z más 1, sin más, simplemente. Y ahora vamos a hacer la resta phi de z menos phi de z más 1. Haciendo esta resta, obtenemos la siguiente expresión. Bien, lo que hemos hecho ha sido hacer simplemente la resta término a término, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué resultado obtenemos al realizar las restas de cada sumando. Esta, evidentemente, es 0. Vamos con la siguiente. Y vamos a calcular el resto de términos. Vamos a calcular este y este para que veamos lo que vamos obteniendo. Y por lo tanto, digamos que esta resta lo que se puede representar como lo siguiente. Lo voy a volver a escribir, phi de z menos phi de z menos, más 1. Esa resta puede ser representada como entonces,
sacando factor común a entre z por z más 1, este factor lo podemos sacar común a todos los términos y lo que nos quedaría, y así sucesivamente. Pero la serie que está entre los paréntesis la podemos reconocer como, esto de aquí, lo podemos reconocer como phi de z más 2, ¿verdad? Si recordáis lo que era phi de z, que lo tenemos aquí, veis que lo que hay aquí dentro es phi de z más 2. Y por lo tanto, esta resta la podemos reescribir como phi de z menos phi de z más 2, de z más 1, lo podemos reescribir como a entre z por z más 1 por phi de z más 2. Bien, y entonces si dividimos ambos miembros vamos a dividir ambos miembros por phi de z más 1, obtenemos lo siguiente. Tenemos phi de z, voy a ponerlo así, phi de z, entre phi de z más 1 menos 1, porque phi de z más 1 entre phi de z más 1 es 1. Esto es igual a entre z por z más 1 por phi de z más 2 entre phi de z más 1. Bien, y ahora vamos a definir la siguiente función. Vamos a definir la función f de z como, vamos a definir como a entre z por phi de z más 1 entre phi de z. Definiendo una función así, esta función, obtenemos que f de z más 1 es a entre z más 1 por phi de z más 2 entre phi de z más 1. Y entonces podemos reescribir esto de aquí como a entre z por 1 entre f de z menos 1 es igual a f de z más 1 entre z. Es decir, que a entre f de z menos z es igual a f de z más 1. O, en otras palabras, a entre f de z es igual a f de z más 1 más z. Bien, entonces, podemos reescribir o poner, sacar a qué es igual f de z escribiendo a entre z más f de z más 1. De aquí hemos despejado f de z. Bien, y hemos obtenido que f de z es igual a entre z más f de z más 1. Ahora tenemos que perdón, que nos ha escrito. Tenemos que f de z más 1 es igual a entre z más 1 más f de z más 2, ¿no? Y también tenemos que f de z más 2 es igual a entre z más 2 más f de z más 3 y así sucesivamente. Y por lo tanto, obtenemos que esta f de z, haciendo sustituciones dentro de f de z más 1, pues escribimos esto y como esto tiene dentro f de z más 2, escribimos f de z más 2, como f de z más 2 tiene dentro f de z más 3, escribiremos la expresión de f de z más 3 y así sucesivamente. Y obtenemos que f de z tiene esta expresión en una fracción continua. Bien, y en esta expresión, si hacemos z igual a 1 y a igual a 1, obtenemos
la expresión siguiente. ¿Pero qué es esto? Esto era igual a 1 entre v, siendo v el valor que queremos calcular, ¿verdad? Bien, recordemos que f de z se definía como, recordáis, ¿no? Ese f de z lo hemos definido como a entre z por phi de z más 1 entre phi de z, ¿verdad? Esta era la definición de f de z. Si nosotros escribimos esto poniendo las expresiones de phi de z y phi de z más 1, que recordemos tenían esta forma de aquí, esta forma en una serie infinita. Si nosotros lo escribimos, vamos a ponerlo en esa forma, a entre z por... Y ahora en este punto, poniendo z igual a 1 y a igual a 1, obtenemos que si f de 1 era igual a 1 entre v, que ya lo hemos calculado, poniendo z igual a 1 y a igual a 1, obtenemos 1 entre v, que sustituyendo los valores aquí se obtiene lo siguiente. Esto es 1 entre 1, que no lo voy a poner, entonces. Es decir, que el valor de v que pretendemos calcular es el recíproco de esta expresión. Pues vamos a darle la vuelta. Bien, este sería el valor de v que queremos calcular. Bien, llegados a este punto, vamos a definir la siguiente función psi. La función psi de x va a ser igual a x más x al cuadrado entre 1 al cuadrado por 2 más x al cubo entre 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 más x a la cuarta entre 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 4 más, ¿vale? Definimos la función psi de esta manera. De tal manera que si hacemos la derivada de esta función, vamos a hacer la derivada de psi con respecto a x, obtenemos 1 más x entre 1 más x al cuadrado entre 1 al cuadrado por 2 al cuadrado más x al cubo entre 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y así sucesivamente. Esa sería la derivada de la función anterior. Ahora, si escribimos el cociente entre estas dos funciones de tal manera que hacemos la derivada de psi con respecto a x entre la función psi, que son dos funciones, tenemos la siguiente fracción. Y a esta fracción, que es una nueva función, la vamos a llamar g de x. Para esta nueva función g de x, si tomamos el valor x igual a 1, es decir, calculamos g de 1, coincide con el valor de v. Recordad que el valor de v era esto de aquí, 1 más 1 entre 1 más, ¿veis? Si metemos el valor de aquí, de x igual a 1, obtendremos esto de aquí, que es v. Bien, entonces, ese es el valor v que estamos buscando. Por lo tanto, nos interesa encontrar la naturaleza de esta función psi, ¿bien? O de su derivada, la cual vamos a renombrar con el nombre de t. Vamos a coger la derivada perdón, la voy a escribir así, la derivada de psi con respecto a x y la vamos a llamar t, que es otra función, ¿bien? Es un nombre que lo hemos decidido así. ¿Por qué no? ¿Sabes? Entonces, esta nueva función, que es igual a la derivada de psi, es igual a 1 más 1 entre, o sea, 1 más x entre 1 más x al cuadrado entre 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. El entre 1 sí que se puede quitar, pero lo pongo para que se vea más visual. Sería igual a esta función de aquí. ¿Bien? Entonces, una vez tenemos definida la función t de esta manera, vamos a diferenciar ambos términos.
este término, o sea, ambos lados de la igualdad, este y este. Vamos a diferenciar. De tal manera que diferenciando t con respecto a x, obtenemos lo siguiente. 1 más x entre 1 al cuadrado por 2 más x al cuadrado entre 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 más y así sucesivamente. Esa es la derivada con respecto a x de t. Y ahora vamos a multiplicar esto por x, obteniendo x por dt entre dx es igual. Y de aquí podemos tomar diferenciales de tal manera que la diferencial de x por la derivada con respecto a x de t es igual a la derivada de esto, ¿bien? Con respecto a x, que es 1 más x entre 1 más x al cuadrado, 1 al cuadrado por 2 al cuadrado más y así sucesivamente de x. Pero la serie del segundo miembro, es decir, esta de aquí, esto es t. Recordamos cómo era t, ¿no? T tenía esta forma, por lo tanto, es la misma. Por lo tanto, la sumación de esa serie se traduce en la integración de la ecuación de segundo orden siguiente. Es decir, si integramos la expresión esta de aquí, sustituimos esta serie por t, porque el valor que tiene es la función t, obtenemos la siguiente expresión y si la integramos, teniendo en cuenta, lo voy a poner en otro color, haciendo que t de x, que es eso de ahí, sea igual a de y, de donde obtendríamos que t es igual a di entre dx y además que x por dt de x es igual a x por d cuadrado y entre dx. ¿Bien? Entonces, siguiendo esta sustitución, ¿vale? La sustituimos en esta ecuación integral y obtenemos que lo que tenemos que calcular es la diferencial de x de cuadrado, la diferencial segunda de la función nueva y que hemos definido aquí con respecto a x dos veces es igual a di. ¿Bien? Entonces, si integramos integrando esto, obtenemos que x por la diferencial segunda de y con respecto a x es igual a la función y más una constante arbitraria, ¿vale? Y a es una constante que no sabemos cuál es, pero al diferenciar, pues ya sabemos que se nos al integrar, ya sabemos que se nos añade. Y entonces, dándole una forma más simple a esta ecuación diferencial, porque podemos hacer la siguiente sustitución, básicamente. Vamos a hacer la sustitución que i más a va a ser igual a p. Y entonces, haciendo esta sustitución, esta ecuación diferencial que hemos obtenido va a ser pues más simple. Si sustituimos ahí, obtenemos que dx por dp cuadrado de x cuadrado es igual a p. ¿Por qué? Porque si nosotros diferenciamos dos veces esta parte y dos veces esta, vemos que obtenemos que la diferencial segunda de y con respecto a x es igual a la diferencial segunda de p con respecto a x. Por eso hemos pasado de aquí a aquí. Y al diferenciar, la constante se nos va. Es simplemente un cambio de, pues eso, un cambio de función que, pues eso, hemos llamado a i más a, lo hemos llamado p. Simplemente hemos hecho ese cambio. Ahora, cuando resolvamos, podemos ir hacia atrás y ya veréis que lo podemos resolver. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial de aquí. O, en otros términos, x p' es igual a p. P' es simplemente la segunda derivada de p con respecto a x. En este punto, esta ecuación diferencial no tiene la forma de ninguna ecuación diferencial conocida, como puede ser pues, la de Cauchy, la de Airy, la de Bessel, la modificada de Bessel o la de Legendre o cualquier otra famosa. Entonces vamos a intentar transformar esta ecuación diferencial para que tome
alguna forma de una ecuación diferencial de estas que son muy conocidas. Utilizaremos para ello la notación de operadores diferenciales, que es importante. ¿Por qué? Porque esta notación pues, nos va a ayudar bastante. ¿Qué es esta notación? Pues es simplemente llamar a la derivada con respecto a x, la vamos a llamar de x, es decir, vamos a hacer esta definición notarial. Y entonces, en estos términos, la ecuación diferencial pasa a ser x por la diferencial con respecto a x al cuadrado de p y es igual a p. Esto sería la forma que toma la ecuación diferencial en esta notación, que vamos a llamar notación diferencial. Vamos a multiplicar ahora ambos lados por x. Multiplicando ambos lados por x obtenemos x al cuadrado de x al cuadrado p menos p por x es igual a 0. He multiplicado por x y lo he pasado al otro lado. ¿Bien? El término este, x cuadrado de x cuadrado, puede ser reescrito a través de este desarrollo. Fijaos en este desarrollo. Si nosotros desarrollamos el cuadrado de esta expresión, obtenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo, ¿bien? Si nosotros escribimos esto como x de x por x de x, que es simplemente el cuadrado, obtenemos que esto es igual a x por dx más x de x. Estoy simplemente diferenciando y esto es igual a x por dx más x cuadrado de x cuadrado. Fijaos que aquí hemos obtenido este término que es el que nos salía en la ecuación diferencial, por esto es importante. Es decir, que yo obtengo que de todo esto que he hecho aquí, obtengo que x cuadrado de x cuadrado puede ser reescrito como x de x cuadrado menos x por dx. Bien, simplemente he cogido este término, lo he pasado al otro lado, restando, y en el otro lado estaba esto de aquí. Por lo tanto, obtengo esta expresión. Ahora, sustituyo x cuadrado de x cuadrado aquí, aquí, y entonces la ecuación diferencial me queda x de x, todo ello al cuadrado, menos x de x por p, menos x por p es igual a 0. Bien, entonces, ahora tengo la ecuación diferencial en esta forma y vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a escribir el cambio de variable que sea x es igual a c por s al cuadrado, donde c es una constante y s es una variable. Entonces, en estos términos, yo puedo reescribir la diferencial de x como, pues fijaos, ds, esto sería igual a ds por ds entre dx. Esto es así porque la diferencial de x puede ser reescrita como la diferencial con respecto a s por la diferencial de s con respecto a x. Esto es la regla de la cadena conocida y esto se reescribe así. De tal manera que yo lo único que tengo que calcular es la diferencial de s con respecto a x, que lo puedo hacer aquí. S en función de x sería la raíz de x entre c. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo hacer la derivar esta expresión con respecto a x, derivar s con respecto a x. Cuando hago esto, obtengo que ds por la diferencial de x, y lo que estoy haciendo es diferenciar esta expresión de aquí. Y se obtiene que 1 medio de 1 entre c por x por la diferencial de s, que por cierto esto tendría que ir delante, ¿bien? Esto va delante, no detrás. Bien, entonces yo ahora en este punto escribo la expresión de x por dx en función de s. Escribo x otra vez porque voy a poner primero lo que he obtenido, que era la expresión de la diferencial de x con respecto a la variable s. ¿Qué he obtenido? Pues 1 medio de raíz de 1 entre cx por ds, ¿verdad? La diferencial de s. Entonces, esto es 1 medio de raíz de x entre c por la diferencial de s, pero ya sabemos que la raíz de x entre c es igual a s y por lo tanto esto es simplemente 1 medio de s por
la diferencial de s. En resumen, x por la diferencial de x es igual a 1/2 de s por la diferencial de s. Bien, con este cambio, la ecuación diferencial, ¿cómo queda? Pues queda así. Donde yo vea x por dx, en esta expresión de aquí, la voy a sustituir por 1/2 de s por la diferencial de s. Pues vamos a hacerlo, a ver si se puede ver la de arriba también, para que veáis cómo lo voy haciendo. 1/2 de s cuadrado menos 1/2 de s por la diferencial de s por p menos, y sustituyo x, que x es c por s al cuadrado por p. Y esto es igual a 0. Esto sería la nueva ecuación diferencial en función de la nueva variable que hemos sustituido. Bien, ahora vamos a hacer que c sea igual a 1/4 y ahora veréis por qué, porque nos va a interesar. Bien, nos va a interesar que c sea 1/4 porque c era una constante arbitraria y la vamos a definir como, bueno, le vamos a dar el valor 1/4 porque dándole este valor obtendremos la ecuación diferencial que nos interesa. Es decir, que simplemente el cambio de variable hubiese sido 1/4, no hubiese sido, ha sido 1/4 por s al cuadrado. Bien, entonces, haciendo c igual a 1/4, obtenemos que, voy a reescribir esto como 1/4 por s de s al cuadrado menos 1/2 por s de s por p menos 1/4 por s al cuadrado por p. Simplemente aquí no he aplicado lo de c, simplemente he hecho al cuadrado el 1/2 y lo he sacado fuera de los paréntesis simplemente. Pero aquí sí que he metido el valor de 1/4 para obtener esto. Bien, pero recordad que lo habíamos hecho para x por d diferencial de x y de la misma manera s por la diferencial de s al cuadrado no es otra cosa que s por ds más s al cuadrado por ds al cuadrado. Recordad que lo hemos hecho para x, pero es lo mismo porque lo hemos hecho aquí. Pero simplemente cambiamos x por s y obtenemos el mismo resultado. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que podemos transformar esta ecuación diferencial y la vamos a poner como 1/4 de s al cuadrado por diferencial de s al cuadrado menos s por ds, diferencial de s, menos s al cuadrado por p es igual a 0. Bien, he sacado factor común 1/4. Si hacéis esa sustitución ahí, veréis que obtenéis lo que yo he escrito en pantalla. Una vez tengo esto, que se parece mucho a la ecuación modificada de Bessel, ¿bien? Que tiene esta forma de aquí. Para n igual a 0 y salvo un signo menos delante de este término. Este término no nos gusta que sea menos, lo querríamos convertir a más. Y por lo tanto, para arreglarlo, vamos a hacer el cambio de variable, que p sea igual, bueno, cambio de función, s por z, ¿vale? Donde p y z son función y s es la variable. Entonces, haciendo este cambio de variable, se obtiene lo siguiente. El 1/4, paseándolo al otro lado, como es igual a 0, lo puedo eliminar. Y entonces, obtengo que s al cuadrado de s al cuadrado menos s por ds menos s al cuadrado, sustituyo p por esta nueva forma y obtengo por s por z es igual a 0. Bien, y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí dos cosas que aplicar. ds de sz, es decir, la diferencial de s de la función s por z va a ser igual a z más s por diferencial de s de z y la diferencial de s al cuadrado de sz es simplemente la diferencial de s con respecto a lo de arriba, porque hacemos una vez la diferencial, es decir, aplicamos una vez esto y lo tenemos que volver a aplicar, es decir, tenemos que volver a aplicar la diferencial de s con respecto a z más s por ds de z. Y entonces, si hago esto, obtengo diferencial de s con respecto a z más s por diferencial de s al cuadrado de z más diferencial de s con respecto a z. Y esto no es otra cosa que 2 por la diferencial de s respecto a z
más s por diferencial de s al cuadrado de z. Y sustituyendo estas dos aquí arriba, se obtiene que la ecuación diferencial es 2 por s al cuadrado diferencial de s por z más s cubo diferencial de s al cuadrado por z menos sz menos s cuadrado diferencial de s z menos s cubo por z es igual a 0. Y sacando s como factor común, obtenemos s por s al cuadrado diferencial de s al cuadrado con respecto a z más s por diferencial de s de z menos, perdón, menos no más, menos s al cuadrado más 1 de z igual a 0. ¿Bien? Por lo que la ecuación diferencial que nos queda es la modificada de Bessel. Igualando esto a 0, obtengo la siguiente ecuación diferencial. S al cuadrado por diferencial de s al cuadrado más s por diferencial de s menos, s al cuadrado más 1, ¿vale? Todo ello por z, esto es igual a 0. Y esto es, señoras y señores, la ecuación diferencial modificada de Bessel, de orden 1, y, bueno, de orden 1 ya que n es igual a 1. Sumando de aquí, como es 1, entonces es de orden 1. Eso quiere decir que n es igual a 1 en la ecuación diferencial modificada de Bessel. Entonces, una solución de esta ecuación diferencial es la función modificada de Bessel de orden 1 y de primera clase, porque está la de segunda clase, pero nos vamos a quedar con la de primera clase, que es una de las dos soluciones que tiene esta ecuación diferencial. Por lo tanto, z va a ser igual a la función modificada de Bessel de primera clase con respecto a s, que es nuestra variable. Bien, esta es la solución de la ecuación diferencial. Z es igual a eso. Pero ya hemos dicho que habíamos definido P era igual a Z por S, ¿verdad? Por lo tanto, nos interesa el valor de P y Z es igual a P entre S. Por lo tanto, P no es otra cosa que S por I sub 1 de S. ¿Bien? Entonces, recordando que, esto es otra cosa que habíamos definido, habíamos dicho que I más A era igual a P, ¿no? Recordamos esto con A, una constante arbitraria. Sustituyendo aquí dentro, tenemos que I es igual a S por la función modificada de Bessel de orden 1, de orden 1, o sea, de primera clase y de orden 1, menos A. ¿Bien? Entonces, ahora viene lo interesante. Recordemos lo que era T, que era lo que nos interesaba. No sé, está por aquí. Y T era lo que nos interesaba para hallar el valor de V. Recordáis, ¿no? Que V es el valor que queremos hallar. Y habíamos definido T como la diferencial de psi con respecto a X, que era una de las funciones que metíamos aquí para obtener el valor de V, que es lo que queremos calcular. Entonces, T, ¿a qué era igual? T era igual, no sé si, a ver dónde lo he puesto, esto estaba por aquí, fijaos, T se definía como la diferencial de I con respecto a X. Y ya tenemos la función I, que es esta de aquí, que nos ha salido en función de una función modificada de Bessel. Y entonces, haciendo la derivada de I con respecto a X, obtenemos T, que es lo que nos interesa. Perdón. Sí, que es lo que nos interesa. Entonces, fijaos en una cosa. Nosotros tenemos I en función de S, pero lo que queríamos nosotros era la derivada de I con respecto a X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si T es igual a la diferencial de I con respecto a X, por la regla de la cadena, tenemos que T es igual a la diferencial de I con respecto a S por la diferencial de S con respecto a X. Luego, recordando que S
era igual a 2 por raíz de x, porque habíamos definido x como un cuarto de s al cuadrado, ¿verdad? Y por lo tanto, si despejamos de aquí, despejamos s, obtenemos que s es igual a 2 por raíz de x. Y por lo tanto, la diferencial de s con respecto a x, que es lo que queremos calcular aquí, es simplemente 1 entre raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que t es igual a la diferencial de s con respecto a y y era igual a esta expresión de aquí, pues la ponemos. Vamos a escribirla. S por función modificada de Bessel de primera clase y de primer orden, menos a por la diferencial de s con respecto a x, que ya hemos visto que es 1 entre raíz de x. Y vamos a poner 1 entre raíz de x, como lo estamos haciendo todo en función de s, lo vamos a poner en función de s. Por lo tanto, de aquí obtenemos que 1 entre raíz de x no es otra cosa que 2 entre s. Por lo tanto, la diferencial de s con respecto, a s de s por i1 s menos a queda multiplicada por 1 entre raíz de x, que es 2 por s. Perdón, 2 entre s. Bien. Ahora tenemos lo siguiente. Bien, tenemos que hacer esta diferencial. Al hacer la diferencial, una diferencial con respecto a una constante se nos va y lo único que nos queda es que tenemos que hacer la diferencial de s, o sea, la diferencial con respecto a s de s por i sub 1, s, por 2 entre s. Bien, ahora, haciendo esta diferencial con respecto a s, obtenemos la expresión 2 entre s por 1 entre, o sea, perdón, esta función de modificada de Bessel más 2 por la diferencial con respecto a s de la función modificada de Bessel, sub 1. Bien, ahora, utilizamos en este punto la fórmula de recurrencia de la función modificada de Bessel de primera clase siguiente. Si nosotros tenemos la derivada de la función modificada de Bessel de orden n y hacemos su derivada con respecto a s, obtenemos que esto es igual a un medio de la función modificada de Bessel de orden n-1 más la función modificada de Bessel de orden n más 1. Bien, esto es una de las propiedades de las funciones de Bessel. Por lo tanto, t es igual a 2 entre s por i de orden 1 más i sub 0 de orden, o sea, de orden 0 de s más i sub 2 de s. Bien, en este punto podemos utilizar la fórmula de recurrencia para estas funciones, que es la siguiente. Estos son todo propiedades de las funciones de Bessel, ¿vale? Utilizamos esta propiedad de recurrencia de las funciones de Bessel. Tenemos que la función de Bessel modificada de orden n más 1 con la incógnita s, ¿vale? Esta función depende de s, como puede depender de x, pero lo hemos llamado s. Esto es igual a la función modificada de Bessel de orden n-1 menos 2 por n entre s por la función modificada de Bessel de orden n. ¿Bien? Y entonces, para n igual a 1, esta función de recurrencia obtenemos que i sub 0 es igual a i sub 2 más 2 entre s i sub 1. ¿Bien? Entonces, tenemos que, utilizando esto e introduciéndolo aquí dentro, tenemos que t es igual a 2 por i 0 de s. Bien, ya tenemos el valor de t. Ahora recordemos que lo que queríamos calcular era el valor de v para x igual a 1. ¿Recordáis? Definíamos la función g y la función g para x igual a 1 era el valor v. ¿Vale? Cuando hacíamos g de 1, esto era igual a v. Y entonces, ¿qué era la función g de x? La función g de x
era la diferencial de psi con respecto a x entre la función psi. ¿Y cómo habíamos definido t? T lo habíamos definido como la diferencial de psi con respecto a x, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de t. Tenemos el valor de esa función. T era una función y lo tenemos en función de s. Pero s puede ser puesta en función de x y no habría problema, ¿vale? Habíamos visto que el denominador de psi esto puede ser descrito como, lo habíamos visto antes, como x por diferencial de t con respecto a x. Si os acordáis, este x por diferencial de x por diferencial de t con respecto a x, lo tenemos por aquí. Esto, a ver, sí, esto de aquí era esto, pero esto es psi. Fijaos psi lo que era. Psi es x más x al cuadrado entre 1 al cuadrado por 2 más x al cubo más... ¿Veis? Esto es psi. Y por lo tanto, si lo veis aquí, psi puede ser puesta como x por diferencial de t con respecto a x. ¿Bien? Entonces, este x por diferencial de t con respecto a x puede ser escrito como, sustituyo las x, ¿vale? S al cuadrado entre 4, eso es x, por la diferencial de t con respecto a s, por la diferencial de s con respecto a x. Esto es la regla de la cadena, que la puedo hacer. Entonces, esto es simplemente s al cuadrado entre 4, lo vuelvo a escribir, por la diferencial con respecto a s, ¿de qué? De lo que vale t. T hemos visto que es 2 por la función modificada de Bessel de orden 0. Entonces, 2 por la función modificada de Bessel de orden 0. Bien. Y por la diferencial de s con respecto a x, que ya la hemos hecho antes, que es 2 entre s. Bien. Entonces, esto puede ser escrito como simplemente s por la derivada de la función modificada de Bessel de orden 0 con respecto a s. Pero tenemos una propiedad que además puede ser sacada a partir de esta propiedad de las funciones de Bessel. Si introducimos ahí y la derivada de i sub 0 con respecto a s, si introducimos ahí, obtenemos que esto es igual a la función de Bessel de orden 1, simplemente sin derivar y sin nada. Bien, y por lo tanto, x por la diferencial de t con respecto a x es igual simplemente a s por la función modificada de Bessel de orden 1. Bien, entonces, el valor de v que queríamos calcular, ¿cuál era? V era igual a g de 1, ¿no? G, ya habíamos visto lo que era. G era simplemente diferencial de psi con respecto a x entre psi. Pero esto lo hemos reescrito en función de t como t entre x por diferencial de t entre dx. Y en función de s, todo esto es simplemente que v es igual a 2 por la función modificada de Bessel de orden 0 entre s por la función modificada de Bessel de orden 1. Y como tenemos que x es igual a s al cuadrado entre 4, obtenemos que s es igual a 2 por raíz de x y hemos dicho que x tiene que ser igual a 1, ¿no? Y como x es igual a 1, si x es igual a 1, entonces s es igual a 2. Y finalmente, si v era esto, sustituyendo s por 2, tenemos que v es igual a 2 por la función modificada debe ser de orden 1 en el punto s igual a 2 entre 2 por la función modificada debe ser de orden 1 en el punto s igual a 2. Es decir, esto de aquí. El valor exacto de v, que v, si recordamos desde el principio, v era lo que queríamos calcular, el valor de la fracción continua, ¿verdad? Entonces, el valor v de la fracción continua exacto es igual a la función modificada de Bessel de orden 0 en el punto 2, ¿vale? Entre la función modificada de Bessel de orden 1 en el punto 2.
Y utilizando tablas, podemos utilizar tablas para hallar estos valores o los podéis buscar por internet. Esto es que v es más o menos, voy a poner más o menos, porque no es un valor exacto, 1,433. Uy, 3. ¿Vale? Y un montón más de decimales. Este sería el valor exacto pues eso, de la fracción continua que nos han retado a resolver. Y ya quedaría resuelto el problema. Ya sé que es un poco complicado, pero esto ha sido el vídeo, ¿vale? Por eso me ha costado tanto sacarlo, porque es una cosa que es compleja. Bien, y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comprobar que este valor lo obtenéis si empezáis a hacer la fracción continua. Le empezáis a añadir términos, veréis que se acercará a este término. Y nada, yo soy Ciencias Ópticas para Sensor y esto ha sido este vídeo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en los siguientes. Chao, chao.